Hay un tipo de rabia que es diferente a todas las demás. No es la rabia de un mal día, es la rabia fría y profunda que sientes cuando ves la injusticia sistémica. Enciendes las noticias y ves a líderes políticos, jueces o figuras de autoridad que deberían proteger al pueblo, usándolo para su propio beneficio. Ves cómo la ley se tuerce para favorecer al rico y aplastar al pobre. Ves cómo los criminales de cuello blanco salen libres mientras el inocente paga la cuenta. Y sientes una impotencia que te quema el estómago. Te preguntas, ¿nadie va a detener esto? ¿Nadie va a hacerlos pagar? ¿Es que el mundo está gobernado por el caos y la crueldad? Esa sensación de que los malos ganan y se salen con la suya es una de las pruebas de fe más corrosivas que existen. Nos hace cuestionar si realmente hay un juez en el cielo. Si hoy sientes esa indignación santa, si te duele la corrupción del mundo, o la injusticia en tu propio entorno laboral o legal, el Salmo 58 es tu voz, bienvenidos, a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy continuamos nuestro viaje por los Salmos. Entramos en uno de los textos más feroces y controvertidos de la Biblia. Es un salmo de juicio, una confrontación directa contra la corrupción institucional. David no le habla a su alma aquí, le habla a los poderosos de la tierra y nos enseña que pedir justicia divina no es un acto de venganza, sino un acto de fe en que el universo tiene un orden moral que debe ser respetado. El título del salmo nos da una instrucción extraña al músico principal. Sobre Altaset, Altashit, significa no destruyas. Es una melodía, pero también es una cita histórica. David usó esta frase cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en la cueva, un Salmo, el 26-9, y le dijo a Abisai, no lo destruyas al Tashet, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? El título nos da la clave de interpretación. David está orando contra líderes corruptos, Seomo Saúl, pero él mismo se niega a destruirlos con su propia mano. Deja el juicio a Dios. El Salmo es la alternativa a la revolución violenta. Es la apelación a la Corte Suprema del Cielo. El Salmo comienza con una pregunta retórica cargada de sarcasmo divino. Versículo 1, an congregación. ¿Pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? La palabra congregación en algunas traducciones es elem silencio o, en otras versiones antiguas, elim diosis u poderosus. David se dirige a los dioses de la tierra, a los jueces. Los magistrados, los reyes, los que tienen el poder de decidir el destino de otros, les pregunta, ¿de verdad creen que lo que hacen es justicia? ¿Creen que nos engañan? Es un desafío directo a la hipocresía del poder. En el versículo 2, David responde su propia pregunta y expone la realidad anantes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Fíjate en la frase, hacéis pesar. La justicia se representa con una balanza. Se supone que los jueces deben pesar la verdad, pero David dice que estos líderes corruptos ponen su propia violencia en la balanza para inclinarla. Usan la ley como un arma. Su corrupción no es un accidente, es maquinada en el corazón, es premeditada. En los versículos 3-5 David nos da una antropología del mal. Describe la naturaleza de estos opresores con un realismo brutal. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. David no tiene ilusiones románticas sobre la bondad y natao de estos tiranos. Dice que su maldad es profunda, radical, genética, en el sentido espiritual. No se volvieron malos por el sistema, trajeron la maldad al sistema, y usa una metáfora zoológica fascinante en veneno. Tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Esa es la imagen de la cobra Pit-N. La cobra es mortal, tiene veneno, pero lo más peligroso de esta cobra específica es que es sorda. En el Antiguo Oriente, los encantadores de serpientes podían controlar a las cobras con música o sonidos rítmicos, neutralizando su amenaza. Pero David dice, estos jueces son como una cobra que ha decidido no escuchar la música. Son incontrolables. No escuchan la razón. No escuchan la súplica de las viudas. No escuchan la ley de Dios.
no escuchan la advertencia de los profetas, se han vuelto inmunes a la corrección. ¿Has tratado con alguien así? Alguien tan obstinado en su maldad que ninguna lógica, ninguna lágrima y ningún argumento lo conmueve. Es una cobra sorda, es la maldad que se niega a ser redimida. Ante tal obstinación, ¿qué puede hacer el justo? No puede encantarlos, vencerlos. Solo puede pedir que sean desarmados. Y aquí, en el versículo 6, entramos en la oración imprecatoria más gráfica a Dios. Quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Esta oración nos choca. Suena violenta, pero analízala. David no pide mátalos. Pide quiebra sus dientes. Si le rompes los dientes a un león o le quitas los colmillos a una cobra, ¿qué sucede? Siguen vivos, pero ya no pueden matar. Ya no pueden devorar a la presa. David está orando por el desarme del mal. Está pidiendo que Dios neutralice la capacidad de los corruptos para hacer daño a los inocentes. Señor, quítales el poder, quítales la firma, quítales la autoridad con la que muerden a los pobres. Es una oración de protección para las víctimas. En los versículos 7 al 9, David usa una serie de imágenes rápidas para pedir la desaparición de su influencia. Pide que sean transitorios, que no dejen legado, sean disipados como aguas que corren, que su poder se evapore como un charco en el desierto, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos, que sus ataques fallen, pasen como el caracol que se deslíe. Esta es una imagen curiosa. Los antiguos creían que el rastro baboso del caracol era el animal disolviéndose a sí mismo mientras caminaba. David pide que se consuman en su propio camino, como el abortivo de mujer, no vean el sol, que sus planes mueran antes de nacer. Y en el versículo 9 usa una metáfora de cocina y tormenta antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos. Así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Los espinos se usan para hacer un fuego rápido en el desierto. David dice que antes de que el agua hierva, Dios vendrá como un torbellino y se llevará todo en la olla, el fuego y al cocinero. El juicio de Dios sobre los tiranos será repentino. Creen que tienen tiempo para cocinar sus planes, pero Dios los barrerá en un instante. Y ahora llegamos al desenlace. Los versículos 10y11, la vindicación. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Esta imagen es, quizás, la más difícil de todo el Salterio para el lector moderno. Lavar los pies en sangre suena bárbaro, pero debemos entender el lenguaje de guerra del Antiguo Oriente. No es que el justo sea un sádico que disfruta del sufrimiento. Es una imagen de victoria total y de caminar sobre el campo de batalla, después de que el enemigo ha sido derrotado. Significa que el mal ha sido tan completamente erradicado que el justo puede caminar libremente donde antes reinaba el terror. La sangre del impío es la prueba de que la amenaza ha terminado. Es el alivio de saber que el monstruo ya no respira. Y versículo 11 es la conclusión teológica de todo el Salmo. Es la respuesta a la pregunta con la que empezamos. ¿Hay justicia en el mundo? Entonces dirá el hombre: «O ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra». Fíjate en la palabra ciertamente acá. Es una afirmación enfática. Sí. ¡Hey! El propósito del juicio divino no es la venganza por la venganza, es la apologética. Cuando Dios juzga a los corruptos el mundo entero, el hombre se ve obligado a reconocer dos cosas. Vale la pena ser justo. Hay galardón fruto. La santidad no es una pérdida de tiempo. No está ausente. Hay Dios que juzga, Elohim Shofti, en la tierra. El cielo no está vacío. La tierra no es un barco sin timón. Hay un juez sentado en el tribunal. El juicio de los malvados es la prueba necesaria de la existencia de un Dios bueno. Si Dios nunca juzgara a las cobras sordas y a los leones que devoran a los pobres, no podríamos creer que Él es bueno. Su ira contra la corrupción es la prueba de su amor por la justicia. Amado oyente, ¿cómo aplicamos el Salmo 58 hoy bajo el nuevo pacto? Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. No oramos para que se les rompan los dientes a nuestros vecinos, pero Salmo 58 sigue siendo vital por tres razones.
Valida tu sed de justicia. Si te indigna la corrupción, el tráfico humano, el abuso infantil o la tiranía política, esa indignación es buena. Es el reflejo del carácter de Dios en ti. No tienes que ser apático ante el mal para ser espiritual. Te enseña a delegar la venganza. El título Al-Tashith, no destruyas, es clave. David oró con furia, pero no alzó su mano contra Saúl. El Salmo 58 es la válvula de escape que te permite entregar tu furia a Dios para que tú no te conviertas en un asesino. Puedes orar al Señor, rompe el poder de este opresor y luego dejarlo en sus manos. Te apunta al juez final, en Jesús. Es el juez del Salmo 58. En su primera venida, Él permitió que los leones y las cobras, los fariseos, Pilato lo mordieran. Él recibió el veneno, Él dejó que su cuerpo fuera partido. Pero en su segunda venida, Apocalipsis 19 nos dice que Él vendrá a juzgar y pelear con justicia. Él quebrará los dientes del sistema del anticristo. Él pisará el lagar de la ira de Dios. Y en ese día, la sangre no será la nuestra, sino la de los enemigos de la justicia. Y los mártires y los justos dirán ciertamente, hay Dios que juzga en la tierra. Hoy, si te sientes impotente ante la corrupción global o personal, no te desesperes. No te unas a ellos, no tomes la justicia por tu mano. Ora al Dios que rompe los dientes de los leones. Pídele que desarme al malvado. Y mantente firme en la esperanza de que el universo no es un accidente cruel. Hay un juez, hay una recompensa, y el día viene cuando la justicia cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Gracias por acompañarnos en este tribunal divino en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio veremos qué hacer cuando el enemigo no solo es corrupto, sino que vigila tu casa para matarte. En el Salmo 59. Que el Dios que juzga en la tierra sea tu defensa hoy. Hasta la próxima.